Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, una cosa que teníamos que hacer era algún práctico de seguridad que nos había quedado pendientes. Hemos llegado a hacer algo, ¿no? Esto. Habíamos hecho algo, ¿no? Sí, de los prácticos de seguridad, sí. Sí. No, entonces terminamos con el tema seguridad. Pero también vimos lo de las vistas, el caso de las vistas que podíamos hacerles update, y eso también los vimos, ¿sí? Vistas, lab, sí, también. Tuvimos laboratorio. Entonces, vamos al tema siguiente. Sí, yo les había dicho que íbamos a empezar con el tema siguiente. Empezamos con índices. Bueno, primero vamos a hacer una información previa. Todos cursaron, bueno, arquitectura sí, pero algoritmos y sistemas operativos. Sí. O no sé si están cursando el plan nuevo que tiene infraestructura. Sí, cursamos esa materia. ¿Infraestructura o sistemas operativos? No, infraestructura no, sistemas operativos y algoritmos, etcétera. El plan viejo. Yo Un estoy plan dando viejo. infraestructura. Si te sirve. Sí, no, hubiera sido mejor haber visto los temas esos antes. Pues, básicamente vamos a usar un montón de cosas de sistemas operativos, de la teoría de sistemas operativos. ¿Qué es lo que sucede? Un servidor, el curso hasta de acá en más, la parte teórica, la que yo llevo, es muy diferente de lo que hicimos hasta ahora, ¿no? Ahora estábamos, sí, con SQL y estuvimos viendo triggers y esas cosas, pero esas cosas las van a seguir ya, no conmigo, las van a seguir con el profesor de prácticos, ¿no? De laboratorio. Lo que nosotros vamos a ver de ahora en más es la estructura interna y el funcionamiento interno de un servidor de base de datos para entender qué cosas pueden afectar el desempeño de las consultas. O sea, lo que nosotros vamos a ver es cómo lo maneja internamente y cómo ese tipo de estructuras que tienen pueden afectar el desempeño y cómo hace sus optimizaciones internas para tratar de lograr las consultas y las ejecuciones con la mayor velocidad posible. Pero en los hechos, el servidor de base de datos es una máquina virtual con un sistema operativo virtual interno que ejecuta programas que en vez de bytecode al estilo Java, en realidad lo que tiene son operaciones relacionales, ¿no? Las que ustedes vieron en álgebra relacional, más otras cosas extendidas para tener capacidad de procesamiento como si fuera programático, ¿no? Para poder correr los procedimientos y las funciones.
E internamente tiene, para aquellos que ya vieron sistemas operativos, tiene un despachador de tareas con estrategia apropiativa, y tiene bloqueos, ¿no? Parecidos a los que vieron ustedes en sistemas operativos. Pero acá el servidor de base de datos tiene una ventaja, tiene varias ventajas con respecto a un sistema operativo normal. En el sistema operativo normal, la aplicación es inescrutable, o sea, no puede ver adentro de la aplicación. En general, para ver adentro de una aplicación hay que hacer ingeniería reversa, y es algo que es muy costoso, y un sistema operativo, para tener una idea, debería tener inteligencia artificial, que hoy no llega a ese tipo de creatividad ni nada. Así que es imposible, o sea, para el sistema operativo, la aplicación que corre es una caja negra, de la cual ni siquiera puedo ver qué datos escribe, o sea que tiene que el propio sistema respetar, poner sus propios semáforos y respetar sus cosas para garantizar la exclusión sobre ciertos atributos, ciertos datos dentro de la aplicación. En cambio, el servidor de base de datos, él tiene el fuente. Tú le pusiste el SQL y apretaste Enter. Tiene el fuente. Y por otra parte, la transacción cuando se ejecuta, los datos están separados, están en disco, y él puede mirar en el medio qué es lo que sucede entre la aplicación que corre, las transacciones, las consultas, y lo que se modifica o no en el disco. Entonces puede llevar la cuenta de qué se modifica. Y vamos a ver que incluso puede decidir, bueno, ¿se acuerdan que, por ejemplo, en problemas, los que llegaron a verlo, en problemas cuando había deadlocks, bloqueos mutuos entre las aplicaciones, era muy difícil decidir qué hacer o cómo resolverlo, ¿no? En cambio, en sistemas de base de datos no hay problema. Lo dejamos hacer, porque si yo tengo un deadlock o tengo cualquier problema, agarro, elijo un procedimiento, ¡paf!, lo mato, y como yo sé todos los cambios que hizo, deshago todos los cambios y vuelvo a invocar el procedimiento de vuelta, lo vuelvo a ejecutar, y es como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, yo mato el proceso en el medio, deshago las cosas que hizo, ¿no? Y lo hago de una forma que no afecte a todas las otras transacciones que están trabajando, y lo vuelvo a disparar. Y no hay problema. O sea, en ese sentido, los sistemas de base de datos tienen un montón de ventajas con respecto a los sistemas operativos sobre el control de las transacciones y los procesos que corren adentro de su sistema, ¿no? Entonces vamos a ver logs que son diferentes que los logs que tienen en sistemas operativos, y donde los objetivos de esos logs son parecidos pero diferentes, ¿no? Porque lo que vamos a buscar son otro tipo de cosas. Por ejemplo, lo que nos va a interesar es garantizar que el entrelazado de las operaciones nos garantice una equivalencia a ejecución serial de los procesos, en la medida que van haciendo las escrituras. Eso después lo vamos a ver, ¿no? Pero la idea es que parezca como que están aislados los procesos y que las cosas se ejecutan en forma atómica y todo eso, pero no, sea mentira. En realidad sea una ilusión hecha con un juego de entrelazados que tiene que cumplir ciertas reglas para nosotros garantizar eso, ¿no? Esto que voy a hacer ahora es esto que vamos a ver, información previa. Podríamos decir que es algunas cosas de arquitectura y sistemas operativos súper comprimidos en una hora, ¿no? Así que prepárense, tengan las pastillas antiepilépticas, ¿no? Porque voy a ir muy rápido ahí, porque en realidad no es del curso, pero yo lo hago como repaso para ver varios temas y además ver algunas cosas sobre también los discos SSD, que en general la gente no sabe. Y bueno, como va a ser una transparencia un poco estroboscópica, ¿no? Eso, que no les dé epilepsia o algo ahí. Así que lo vamos a hacer muy rápido. Bueno, soy yo.
Es lo bueno que tiene así con esto. Yo me río y me puedo creer que ustedes se ríen, pero no sé si se ríen. Sí, nos estamos riendo. Qué bueno. Eso es un punto más en el parcial. Bueno. Vamos a ir. Bueno, está importante. Esta es una introducción de cosas de arquitectura de sistemas, ¿no? Sistemas operativos, análisis de algoritmos. No, por supuesto, voy a pasar por arriba volando todo esto, ¿no? Pero en sí, los que recién están cursando estas cosas, por ejemplo, les va a costar un poco más y quizás algunas cosas nosotros las demos antes de las que lo van a ver en estos temas. En Vos estos dale, ambientes. dale sin miedo, Enrique, dale, pasás Está bien, está bien. Bueno, entonces, esta primera parte sí la salteo, historia de la computación. Quizás yo creo que una de las cosas que me gusta más resaltar es la computadora, la Z3. Fue una computadora hecha por Konrad Zuse en la Alemania nazi, ¿no? Pero fue la primera computadora binaria que manejaba los datos en forma binaria y que tenía una estructura moderna. Era electromecánica con reloj y además tenía un reloj de 5 Hz. Pero realmente fue la primer computadora moderna, ¿no? Solo rescatar eso, ¿no? Lean la historia de Konrad Zuse porque está interesante. Bueno. Y otro tema importante. Bueno, uno de los temas que nosotros buscamos con sistemas operativos modernos es la capacidad de multiprogramación, ¿no? O sea, que yo pueda tener muchos programas ejecutando al mismo tiempo, multiusuario, o sea, atender a muchos usuarios. En realidad, cuando yo tengo multiprogramación, hacer un multiusuario es una pavada, porque en realidad el usuario, ¿qué pasa? Se impersona a través de algún tipo de aplicación y lo único que hago es hago una aplicación para cada uno. Pero también tiene algunas cosas de permisos y un montón de cosas que hay que agregarle para poder funcionar en forma efectiva como multiusuario y lograr algún tipo de aislamiento entre los usuarios para que no interfieran el trabajo de unos con otros, ¿no? Después, ¿cómo logramos el multitarea? Bueno, ahí hay dos estrategias. Una es el no apropiativo o cooperativo, ¿no? El problema de esto es que esto anda muy bien para tiempo real, pero asume que los programas son cortitos, se ejecutan pequeños programas y que toman el control, ejecutan todo y luego liberan el control, ¿no? En ningún momento se suspende el programa, se tranca, ¿no? Esto sirve solo para aplicaciones especiales, muchas veces de hardware. Un sistema operativo antiguo que era así era, por ejemplo, Network, que se usaba para servidores de archivos, ¿no? Los sistemas operativos modernos en general y también los sistemas de base de datos usan sistemas apropiativos, ¿no? O preemptive. La idea es que yo le doy una unidad de tiempo o un conjunto de unidades de tiempo de ejecución a cada proceso y luego le quito, generando una interrupción, atrapo el estado de ese programa y lo salvo en algún lado y le doy el procesador a otro proceso. Más allá de que yo tenga múltiples procesadores, ¿no? O sea, yo puedo tener 8 procesadores, pero puedo tener 300 procesos corriendo al mismo tiempo. Lo que estoy haciendo es en cada procesador, bueno, le doy una ventana de tiempo muy chiquita para que ejecute un proceso, lo paro, lo congelo y se lo doy a otro. Y da la ilusión de que hay 300 procesos corriendo al mismo tiempo, pero en realidad, efectivamente, solamente hay tantos como los núcleos que yo tenga en el procesador, ¿no? Y buscamos un montón de cosas que sean de respuesta a tiempo real, o sea, que si el usuario pide algo en la parte, por ejemplo, en la interfase gráfica, no puede tardar una cantidad muy grande de tiempo, tiene que responderse más o menos en un tiempo razonable.
Y además las aplicaciones mismas pueden ser multihilo. O sea, una misma aplicación puede tener, a su vez, generar varios hilos de ejecución que se van ejecutando en paralelo en medio de todo este sistema. Y como tenemos multiusuario y multiprogramación, al mismo tiempo queremos, lo que dice abajo es protección de memoria. Que si algún programa tiene algún problema, tiene alguna falla de control, ¿no? Y quizás causa una destrucción de las estructuras en memoria porque tenía algún problema, que eso no afecte a los otros usuarios, ¿no? Que hoy en día lo hacemos con el manejo de memoria virtual, ¿no? Y de esa forma generamos una memoria virtual donde cada aplicación cree que está sola ejecutándose en una máquina, cuando en realidad es simplemente una ilusión creada por un hardware que la encapsula en un mecanismo de memoria virtual, ¿no? Y además con el swapping podemos dar incluso la ilusión de que tenemos más memoria física de la que en realidad hay, ¿no? O sea que la memoria virtual esta puede ser muchísimo más grande que la memoria física de la máquina. Todo esto tiene, bueno, nos obliga a hacer técnicas de programación concurrente, que es lo que vieron o van a ver en infraestructura o lo vieron en sistemas operativos, técnicas para hacer que los programas se coordinen a los efectos de que los datos sean consistentes en un ambiente multiprogramación, multihilo, multiprocesamiento, donde si no se toman los recaudos adecuados, podría modificar los datos y destruirlos, ¿no? Dejarlos en formas inconsistentes. Bueno, en la parte de multiprocesamiento tenemos dos grupos principales. Uno es multiprocesamiento asimétrico. Acá la idea es que yo tengo múltiples procesadores que hacen cosas diferentes, ¿no? Y procesan cosas diferentes, pero colaboran para un conjunto común, ¿no? Este procesamiento asimétrico lo podemos ver en varias cosas, ¿no? Dentro de los procesadores modernos, por ejemplo, uno dice, bueno, mi procesador está ejecutando un conjunto de instrucciones en forma lineal, pero en realidad eso es una ilusión, porque, por ejemplo, cuando el procesador toma las instrucciones de memoria y las empieza a ejecutar, en realidad mira qué tipo de instrucción son y generalmente, según el tipo de instrucción, las manda a subprocesadores diferentes, ¿no? Por ejemplo, los procesadores modernos, Intel y AMD, tienen, por ejemplo, múltiples unidades de procesamiento de punto fijo, por ejemplo, y de punto flotante. Entonces, si es una operación de punto fijo, se la manda a una de varias unidades de punto fijo que tiene, y si es un número, una operación de punto flotante, se la manda a una de varias unidades de procesamiento de punto flotante. O sea que en un mismo momento el procesador puede estar ejecutando quizás 8 o 10 operaciones al mismo tiempo y de distinto tipo, y van a estar hechas por distintas partes del procesador, ¿no? Y mecanismos de pipelining y coprocesadores y otras arquitecturas que nos permiten hacer que el procesamiento se especialice en función del tipo de operaciones. Y si no, podemos pensar simplemente en una aplicación que, por ejemplo, piensen en un jueguito, ¿no? Que está usando los núcleos del procesador, pero además está usando los procesadores de la tarjeta de video que funcionan muy diferente, ¿no? Y está usando dos unidades que son diferentes en la parte de procesamiento. Unos para resolver un cierto tipo de problemas y otros para resolver otros, ¿no? La parte de multiprocesamiento simétrico es pensando en que yo tengo todos procesadores, todos iguales, ¿no? Repartidos, y entonces yo reparto las operaciones entre todos esos procesadores. Una GPU, una tarjeta de video con capacidad de procesamiento, generalmente, internamente es esto, es un multiprocesamiento simétrico. Lo que tiene es cientos o miles de unidades, ¿no? Que son capaces de hacer pequeñas operaciones, generalmente de álgebra lineal. La mayor parte de las operaciones son operaciones de álgebra lineal, que las pueden hacer en paralelo y muy rápido, ¿no? Y está altamente especializado y tenemos montones de procesadores. O sea, algunas de las tarjetas modernas tienen más de 1000 procesadores trabajando en paralelo, ¿no?
Bueno, todo este tipo de cosas precisa de mecanismos de comunicación entre procesos, sincronización, exclusión y protección de datos, que son muchas de esas cosas que ven en sistemas operativos o que van a ver en infraestructura, ¿no? La idea del sistema operativo es que el sistema operativo es una máquina virtual, ¿no? En realidad, para una cierta aplicación le da la ilusión de estar trabajando con una cierta interfase hacia la máquina que está relativamente estandarizada. Entonces una aplicación Windows va a correr sobre el sistema operativo en la misma máquina donde una aplicación Linux podría correr sobre el sistema operativo Linux, ¿no? El único truco es que el sistema operativo y la aplicación estén, digamos, diseñados para interactuar. La aplicación esté diseñada para vivir adentro del sistema operativo, ¿no? Más allá de drivers y otras cosas que luego adaptan el sistema operativo a un hardware en particular, ¿no? Entonces, para poder hacer ese tipo de cosas, los sistemas operativos y las aplicaciones precisan transacciones, semáforos, zona de exclusión, código para ejecución atómica, para garantizar que las ciertas operaciones se ejecutan todos en una sola operación, o se ejecuta todo o no se ejecuta nada, ¿no? Podemos tener transacciones de solo lectura o de lectura y escritura, ¿no? Y la granularidad de la información es importante. Una cosa es escribir un número entero en memoria y otra cosa es escribir una estructura compleja, grande, un conjunto de objetos con punteros y a su vez que contienen otros objetos. Ese tipo de cosas hace muy diferente el manejo que yo tengo que tener. Para nosotros, como vamos a tener un aislamiento entre las transacciones que vamos a ejecutar y la memoria, que es el disco, ¿no? Nuestras operaciones van a ser estas. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar principalmente en el costo de las operaciones de las bases de datos. Y el costo más grande es acceder al bloque de disco, o al clúster de disco, como lo quieran. Clúster y bloque es el mismo nombre. Lo que pasa es que el clúster es un nombre de Microsoft, TM, copyright, ¿no? Y 1980 más o menos, 80 y algo. Mientras que todos los otros sistemas operativos hablan de bloques, ¿tá? Entonces, el bloque esto es igual que un clúster, ¿tá? Es el conjunto de sectores con la unidad más eficiente. La unidad va de intercambio con el sistema de archivos, ¿sí? Entonces, supongamos que una aplicación de base de datos tiene que leer un ítem X. Entonces, tiene que encontrar el bloque donde está X, ¿no? Supongamos X es una tupla o alguna cosa así. Entonces tiene que encontrar el bloque en el disco donde está X, ¿no? Pero no solo tiene el dato X, hay otros datos anexos, ¿no? Va a tener otros atributos que están antes y después. Entonces, copia desde el dispositivo, que sería el disco, al buffer de memoria, un lugar reservado para guardar bloques de disco en la memoria. A no ser que ya esté allí, que ya lo hayamos leído antes. Si lo leímos antes, bueno, esto funciona como un caché, ¿no? El buffer en memoria funciona como un caché. Si ya está ahí, no vamos a leerlo. En general vamos a aprovechar eso. Y dentro de ese dato, toma el dato X y lo copia a la variable X del programa. O sea, lo toma de la copia de disco y lo pone en la variable X del programa para que el programa pueda operar con él, ¿no? Leerlo o compararlo, modificarlo, hacer cuentas, lo que sea. Eso es la lectura. Ahora, si queremos escribir, ¿qué es lo que sucede? Bueno, como tenemos otros datos anexos, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar el bloque, ¿no? De vuelta, hay otros datos anexos, copiar desde el dispositivo del disco a la memoria, a no ser que ya esté allí. Opcionalmente, copiar el dato X desde el buffer a la variable X del programa, quizás si es que la variable X tiene que hacer alguna operación con él, ¿no? O sea, ahí hay que ver el tema. Esto, digamos, es preciso leerlo de alguna forma si es que yo voy a hacer una operación con él y lo voy a, por ejemplo, lo quiero incrementar, le quiero agregar 1, entonces lo tengo que leer. Lo incremento, ¿no? El programa modifica la variable, por ejemplo, le suma 1, y ahora copia la variable X del programa a el dato X en el buffer. Y ahora tiene que escribir todo el bloque, ¿no?
porque tiene que mantener los datos que están anexados en el bloque, solo haber cambiado ese atributo. ¿Ah? Lo tiene que escribir todo con ese atributo cambiado, pero todos los demás que se mantengan, ¿no? Las operaciones estas de lectura y escritura de disco son muchísimo más lentas que las de operación, de las operaciones en memoria. Entonces, para nosotros, lo que nosotros vamos a contar para estimar los costos es eso. Cada lectura y escritura. Vamos a considerar que son aproximadamente iguales el costo, y cada lectura y escritura lo vamos a considerar como una unidad de costo. Bueno, ¿cuál es la idea de un caché? ¿No? La idea de un caché es que yo voy a interconectar dos sistemas, uno rápido y uno lento. El lento generalmente tiene muchos datos y el rápido es el que los procesa, o de alguna forma. Por eso es lo que llamamos la jerarquía de memoria, ¿no? Que son, digamos, un montón de cosas que son unos cachés de otros. Y generalmente el dispositivo rápido lo que hace es, durante un cierto espacio de tiempo, generalmente trabaja en forma repetida con los mismos datos. Y cuando precisa un dato, casi siempre ese dato lo va a pedir varias veces mientras hace procesamientos, ¿no? Hasta que abandone esa tarea. Pero durante una ventana de tiempo utiliza esos datos montones de veces. Entonces, ¿el truco cuál es? Es, bueno, cuando precisa esos datos, lo ponemos en una memoria rápida, que es chica. Esto es un tema de costos, ¿no? Nosotros podríamos decir, bueno, ¿por qué no usamos todos memoria caché de los procesadores? La misma tecnología de la memoria caché, que es súper rápida, casi tan rápida como las instrucciones de los procesadores, y porque esa memoria sale carísimo y además tenemos limitaciones físicas para hacerlo, ¿no? Esta funciona muy bien porque la ponen muy cerca de las unidades lógico-aritméticas que hacen el procesamiento. Pero si la tenemos que poner más lejos, ya tenemos otros problemas de comunicación interna dentro del procesador y es difícil hacer. Y aunque lo pudiéramos resolver, esta memoria es carísima de hacer, ¿no? Entonces hacer, no sé, algunos gigas de memoria RAM de repente nos costaría a la computadora cientos de miles de dólares, ¿no? Solamente por eso. Entonces, no, lo que nosotros tenemos son conjuntos adecuados para esas ventanas de tiempo. Si el 90% de las veces las cosas que hacen los procesadores alcanzan con lo que tiene la memoria caché, el 90% del tiempo parece como si toda la memoria fuera de esta velocidad, ¿no? Ese es el truco del caché. Entonces, esta localidad generalmente es por recurrencia, ¿no? Tenemos loops, tenemos cosas que están procesando datos, una cierta secuencialidad, ¿no? Instrucciones, array, los estamos recorriendo. Entonces, generalmente los cachés lo que hacen es, si yo le pido un dato, no traen solo ese dato, sino que traen todo el conjunto de datos que están por ahí alrededor, en un bloque. Entonces, de esa forma, ya están en memoria y cuando va a buscar los otros datos que están cerca, generalmente ya los tenemos en el caché, ¿no? Entonces eso es lo que se llama read ahead, leer un poquito más allá. Y los registros de la CPU, ¿no? Los registros son caché de la CPU tiene la memoria como caché, la memoria es caché del disco, ¿no? Y la computadora es caché de un servidor de red, etcétera, ¿no? O sea, todo esto es una secuencia. Cuando ustedes leen una página web, muchas veces el servidor, la empresa que da servicio de internet, lo que hace es las páginas muy populares las guarda en un caché. Entonces ustedes la ven rapidísimo, pero en realidad nunca fue hasta el servidor de origen a buscarlo, sino que está guardado porque esas páginas son muy populares y tienen un caché en internet que hace que de esa forma gasten menos ancho de banda, ¿no? O sea, si 1000 personas están todas mirando, no sé, la salida de un nuevo producto o algún nuevo servicio, conviene más hacer una copia local para no usar el ancho de banda
repetido 1000 veces de algún canal de comunicaciones internacional, ¿no? Bueno, los cachés tienen distintas estrategias. Una estrategia es el write-through, o sea, el dispositivo rápido, solicitante, tiene que escribir al dispositivo lento, entonces cuando escribe, ya escribe a través y va a escribir directamente al dispositivo lento. Tiene el inconveniente que es una escritura lenta, porque va a estar dada por la velocidad del dispositivo lento. Entonces muchos sistemas lo que hacen es lo que se llama write back. Lo que hace el dispositivo rápido es escribe en el caché, y el caché luego, en sus momentos, con distintas estrategias, dependiendo del dispositivo lento, va a escribir efectivamente a disco, ¿no? O al dispositivo lento, cuando sea más conveniente, ¿no? Algunos de ustedes en sistemas operativos se acuerdan de syscan look, por ejemplo, las estrategias de escritura a disco, ¿no? Y eso muestra cómo el subsistema de disco no siempre escribe las cosas en el orden que la aplicación le dice, sino que las ordena en función de, por ejemplo, el disco mecánico que tiene cabezales magnéticos, cómo se tiene que posicionar sobre ciertas pistas y ciertos cilindros, ¿no? Y esas cosas. Entonces, quizás agrupe las escrituras por cilindro y las vaya escribiendo en función de cómo va recorriendo los cilindros dentro del disco, ¿no? Entonces no va a escribir las cosas en el orden que nosotros le decimos, sino en el orden que le conviene para mejorar el desempeño del acceso al dispositivo lento. ¿Me siguen todos acá? ¿Hasta acá? Sí. Muchas veces lo que hacemos es, si el dispositivo rápido escribe, es muy probable que ese dato que escriba también lo vuelva a leer, ¿no? Entonces muchas veces se hace el write allocate, o sea, el dispositivo rápido escribe, entonces el caché también lo deja guardado un tiempo acá, ¿no? Al mismo tiempo que después escribe. El no write allocate es, si no está en el caché, escribimos a través, pero esto es generalmente cuando hacemos un write through, ¿no? Y hay que ver, ¿no? Cuándo conviene este tipo de cosas. En general, las estrategias más comunes son estas. Pero tenemos la opción esta, write not allocate, que es el dispositivo rápido. Cuando hace un write through, escribe directamente al dispositivo lento y no queda registro en el caché, simplemente pasa a través, ¿no? ¿Cuál es la idea de esto, no? O sea, acá tendría que poner un dibujito de algún cacharrito acá. Para ponerle... Ahí está. Ahí tenemos nuestro dispositivo rápido. A ver si también acomodamos esto. Bueno, entonces el asunto es, el dispositivo rápido, por ejemplo, quiere bananas. Nuestro dispositivo rápido quiere banana. En realidad tiene la dirección, ¿no? Tiene la dirección 4. Entonces, lo que hace es, hace una solicitud y el caché dice, ah, mira, acá la dirección 4 yo la tengo. Entonces le responde rápido, banana. Suponemos que esto es un dispositivo mucho más rápido que este, ¿no? Y ahora el dispositivo rápido va a pedir, yo qué sé, zapallito, ¿no? El 3. Y entonces viene acá y como no lo tiene el caché, entonces es un miss y este tiene que esperar porque no está. Entonces en el miss tiene que ir acá, va al número 3, busca el zapallito y se lo responde. Y generalmente este zapallito lo tiene que poner acá, ¿no? O sea, y va a tener que elegir alguno de estos para sacarlo porque tiene un espacio limitado. O sea, si yo saco el zapallito y se lo respondo, bueno, voy a tener que decidir cuál de estos borro para poner el zapallito acá, ¿no? Esa estrategia también, o sea, ¿cuál usamos para borrar? Podemos usar
el que ha sido menos usado, podríamos llevar una cuenta de quién lo usa menos, o el que hace más tiempo que nadie lo toca, o algunos otros criterios que andan por ahí, ¿no? Eso es lo que se llama política de reemplazo. Entonces, la velocidad de transferencia entre dispositivos, ancho banda, se va a parecer lo más rápido, o sea, el dispositivo, esta lectura hacia esta memoria, cuanto más caché, cuanto más casos tenga de hits, ¿no? O sea, donde encuentro los datos, ¿no? Si el 90% de las veces yo tengo hits, va a parecer como que la memoria tiene esta velocidad el 90% del tiempo, y solo el 10% del tiempo tiene esta velocidad, ¿no? Entonces, cuanto más caché tenga yo, ese porcentaje va a ser más alto, ¿no? Con una cierta restricción. Piensen que, por ejemplo, esto funciona, por ejemplo, en un sistema de base de datos, en una aplicación administrativa, pero, por ejemplo, si yo estoy viendo un video o escuchando música, que es un archivo donde yo estoy leyendo un stream, ahí nunca repito nada. Ahí cada conjunto de datos, de bytes que yo leo, los leo una única vez. Entonces, para ese tipo de información, los cachés no sirven, ¿no? O sea, si yo preciso el ancho banda, tengo que tener el ancho banda, necesariamente. Pero para la gran mayor parte de las aplicaciones de sistemas y eso, los cachés son una gran ventaja y nos permiten hacer cosas muchísimo más rápido. ¿Está? Y en especial las bases de datos tienen todas esas propiedades de localización temporal y espacial y secuencial. Bueno, tenemos la latencia del dispositivo, la lectura. Si el dato está en el caché, tenemos un hit. Si el dato no está en el caché, tenemos un miss. Y entonces debemos ir a buscarlo al medio, lento, y se guarda en la caché. Es muy probable que volvamos a solicitarlo y se devuelve el dato al solicitante, ¿no? Ese procedimiento. El pre-allocation. Si se pide un bloque de datos, es muy probable que también se pidan los bloques siguientes. Entonces se leen algunos bloques más. Acá este ejemplo es como si yo tuviera un dato por caché, ¿no? Pero en general, lo que yo tengo son bloques de datos. O sea que si alguien me pidiera, yo qué sé, no sé, bueno, ponele el tomate, de repente lo que yo tengo son cuatro de estas estructuras guardadas en un bloque acá, ¿no? De forma de tener todo el conjunto de los datos que están alrededor, porque es muy probable que yo precise también los datos que están alrededor, ¿no? Piensen en cómo se compila un programa y cómo se ubican los espacios de los atributos del programa en memoria, ¿no? Las variables, y se van a dar cuenta que en general siempre están agrupados cerca de donde en posiciones parecidas a como se declararon dentro del fuente, ¿no? Pero en memoria en binario. Bueno, acá hay un montón de estrategias de buffers, ¿no? First in, first out, DIFO, LRU, ustedes pueden buscar por ahí todas estas estrategias, a ver qué quieren decir, que son temas de cómo hacemos las políticas del caché y las políticas de reemplazo, cómo decidimos reemplazar, qué bloque es el que sacamos para poder poner uno nuevo. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la estrategia, ¿tá? Ahora vamos a ver dónde guardamos los datos. Los orígenes son humildes, ¿no? Primero eran las tarjetas perforadas, ¿no? Pero un gran avance fue la estructura de la unidad de cinta, ¿no? Incluso había métodos de programación especial para programar en estructuras secuenciales como las que se usaban en aquella época. Esto es el comienzo de la ingeniería de software. Hoy ya ni lo dan. Pero hay ideas muy interesantes para, por ejemplo, planificar parsers, por ejemplo, para XML con estas técnicas. Estaban bárbaras. Bueno, entonces la unidad de cinta era básicamente un medio plástico que tenía una cobertura, siguen siendo, todavía se siguen usando, básicamente solo para backup, pero están. Una cobertura de un óxido metálico magnético, magnetizable, y lo que se hacía era con una bobina, se generaba un campo magnético intenso en una endija, y con eso se programaba, se magnetizaba polos sur y norte alternados sobre la superficie de la cinta. Y con esos cambios, nosotros programábamos unos y ceros en un dispositivo. Generalmente le dábamos una estructura, ¿no?
por ejemplo, tenía algún tipo de encabezado, un sector que se repetía, que tenía algún encabezado, una identificación, los datos del usuario, un chequeo de error, ¿no? Y después otros códigos para indicar que se terminaron los datos y que iban a empezar otros, ¿no? Generalmente algunos datos estos son de sincronización para que el sistema empiece a sincronizarse a la frecuencia en que empiezan a venir los unos y los ceros para que cuando llegue a esta parte esté sincronizado y pueda recibirlos adecuadamente. ¿Por qué la estructura de la cinta? Y bueno, porque el disco en realidad era como si agarráramos la cinta, la cortáramos en pedacitos y la pegábamos en el disco. Y la pegábamos de acá, ¿no? A ver, de acá hasta acá, ¿no? Nuestro disco rígido es un conjunto de superficies magnéticas que giran y en realidad lo que hacemos es tenemos una cinta que da toda la vuelta acá y termina acá, ¿no? Y después continúa abajo, da toda la vuelta y termina acá. Y después continúa en el siguiente disco, ¿no? Este disco tiene un disco rígido que tiene en realidad cuatro superficies, cuatro discos. En realidad, sí, el cilindro es la estructura de todas las pistas que están al mismo nivel. Ese es el cilindro, ¿no? O sea, llamamos al cilindro a la pista esta, más la pista esta, más la pista esta, más la pista esta, más las pistas que están abajo. Porque vean que acá los cabezales tenemos uno arriba y otro abajo del disco. Entonces yo podía escribir las dos superficies, la superficie arriba y la superficie abajo, ¿tá? Entonces el cilindro en realidad es a todo el conjunto. Por eso se llama cilindro, ¿no? Porque son todos los anillos que están a la misma altura. ¿Cuál es la idea? Los cabezales se mueven todos juntos. Y entonces, cuando se posicionan en algún lugar entre el borde y el centro, en realidad todos están leyendo el mismo cilindro. Los cabezales leen el cilindro, que son todas las pistas que están a esa altura. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Y en el fondo, todos los discos modernos soportan la ilusión de ser una cinta. Yo los puedo manejar como si fuera una cinta, porque en realidad los sectores, empieza el sector 0 acá, el 1, el 2, el 3, el 4, acá tiene el 31, acá abajo está el 32, 33, 34, hasta el 63, acá empieza el 64 y así sucesivamente. Están todos numerados, ¿no? Desde el cilindro exterior hasta el cilindro interior. Yo podría manejar a un disco rígido como si fuera una cinta. ¿Cuál es la ventaja? Esas cintas están todas cortaditas en pedacitos y yo puedo acceder a pedazos de la cinta muy rápido simplemente moviendo los cabezales. Pero en el fondo es una cinta. Y en el fondo las APIs, para aquellos que se dediquen, que hagan un poco de hardware y cosas de bajo nivel, se van a dar cuenta que algunas de las cosas de los BIOS y esas cosas en realidad son las mismas estructuras que se inventaron hace 70 años y que están siendo reutilizadas, ¿no? O sea, las mismas abstracciones están todavía ahí, históricas, están metidas adentro de nuestros hardware. La usamos poco, pero está ahí. Entonces, acceso semidirecto a los discos, muy alta velocidad, comparado con la cinta, tenemos pistas, ¿no? La pista, el sector, cada pista tiene un conjunto de sectores, y los cilindros son el conjunto de todas las pistas que están al mismo nivel, ¿no? Tenemos la abstracción secuencial, de que lo podemos manejar como si fuera una cinta, y entonces el disco es una secuencia de sectores, ¿tá? Los sectores comienzan en el número 1, acá eso está mal, acá yo empiezo en el sector 0, pero en realidad empiezo en el sector 1. No hay sector 0. Ese es el número total de sectores, por lo menos en la arquitectura de PCs, ¿no? Normal. Podría variar un poco la geometría, esas cosas después la ven en arquitectura, en los que no habían. C es el número total de cilindros, cuántos cilindros tengo. H es el número total de cabezas, cuántas cabezas están leyendo datos, ¿no? S es la cantidad de sectores que yo tengo, ¿no? En algún lado dice, ¿no? Y cada sector tiene una cantidad de bytes. Entonces, si yo quiero calcular el espacio de bytes de un disco duro, es la cantidad de cabezas por la cantidad de cilindros, por la cantidad de sectores por pista, por el tamaño del sector en bytes
y eso me da la capacidad absoluta del disco, ¿no? Esta capacidad absoluta es más grande que la capacidad formateada, porque cuando yo lo formateo tengo que armar todo un conjunto de estructuras para hacer los directorios y un montón de estructuras para poder encontrar los datos que me van a restar espacio de este. Y me va, el disco, al formatearlo, el espacio útil que me va a quedar va a ser más chico que el espacio absoluto, ¿no? Como los sectores pueden ser enumerados en forma secuencial, yo puedo decir, bueno, si yo quiero el sector 88.700, se puede calcular cuál es la cabeza, pista y sector que quiero. O al revés, si tengo cabeza, pista y sector, puedo calcular cuál es el número del sector absoluto secuencial dentro del disco. Ese sistema lo mantienen todos los discos. Entonces, mi tema de costo de acceso al disco está relacionado con la velocidad de rotación y los cabezales. O sea, yo voy a tener mis datos puestos en alguna pista de alguna cabeza de algún cilindro. Y mi disco, en un momento dado, va a tener los cabezales en algún cilindro que quizás es diferente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando yo sé eso? ¿Qué es lo que tiene que hacer mi disco para buscar el dato? Bueno, va a mover el cabezal desde el cilindro en el que está, ¿no?, hacia el cilindro donde están los datos que yo quiero rescatar. Entonces eso va a tener un tiempo de acceso, de posicionamiento del cabezal, ¿tá?, que tarda el cabezal en moverse físicamente. Es un brazo robótico, ¿no?, que se mueve hasta la posición y se tiene que sincronizar con la pista magnética que hay allí. Y después de eso lee y empieza a leer los números del sector. ¿Se acuerdan que cada uno de estos datos tenía una identificación del sector y un montón de datos que están ahí al principio, antes de los datos? O sea, esto en realidad es muy chiquito y estos datos son muy grandes, ¿no? Acá no está a escala esto, ¿no? O sea, vean que acá hay 14 bytes y acá hay 1 byte y unos pocos bytes, ¿no? Y 3 bytes, 12 bytes, el encabezado, y acá el user data puede ser 256, 512 o 4000 bytes, ¿no? O sea, esto no es a esta escala. Este es el conjunto más grande y estos son datos chiquitos. Entonces, va buscando hasta que encuentra el sector que quería. Y cuando encuentra el sector que quería, pasa a modo de lectura, ¿no? O sea, continúa la lectura y lee los datos. Y los datos los transfiere al cabezal, ¿no? O sea que tiene que esperar la rotación del disco para poder leer los datos. En promedio, ¿qué va a hacer? Y en promedio tiene que esperar media rotación, ¿no? Porque a veces va a poner el cabezal y ya el dato pasó, ¿no? Y ya se lo perdió, entonces tiene que esperar toda la vuelta. O algunas veces ya se pone y justito viene el dato y lo recibe, ¿no? Entonces, en promedio, lo que tiene que esperar es la mitad del tiempo de rotación. Entonces, para acceder a un dato en particular, podemos calcular el tiempo necesario de moverse hasta la pista y calcular el tiempo promedio para que la rotación lleve el dato hasta el cabezal. Con eso calculamos un tiempo medio de latencia o retraso necesario para llegar al dato que nosotros queremos. Eso a su vez también tiene un retraso en el canal de comunicación y otras cosas que en general, como es muy rápido, no lo consideramos porque esto es más lento, ¿no? Acá están las características de un disco cualquiera. Este es un disco 512, 500 GB. No, un Samsung era. Es un disco un poco viejo, pero está. La velocidad rotacional es 7200 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, en promedio, o sea, ¿qué dice? El tiempo de búsqueda, este es el tiempo de correr desde un cilindro a otro, es 0,8 milisegundos consecutivos, ¿no? O sea, moverse de una pista a otra. En promedio, para la combinación de moverse de todas las pistas a todas las pistas, todas las combinaciones posibles, en promedio tarda 8,9 milisegundos este disco, ¿no? Para ir desde la pista más lejana hasta la más cercana al centro, tarda 18 milisegundos, ¿tá? La velocidad rotacional son
7.200 revoluciones por segundo, lo cual quiere decir que la latencia, o sea, promedio, es, vean que acá divido entre 2, en promedio, cuando yo me posiciono tengo que esperar 4,17 milisegundos a que el disco dé la vuelta y que mis datos aparezcan. Esto es un valor promedio. El máximo sería 8,34, ¿no? Y el mínimo sería 0,8, yo qué sé, lo mínimo que pueda tener. Y además hay limitaciones en la velocidad de transferencia, ¿no? Esto era un SATA viejo que transmitía 2.400 megabytes por segundo, una cosa así, megabit. ¿Tá? Pero con esos datos podemos calcular el costo de leer o escribir un dato en el disco. Para poder hacer el acceso al disco más eficiente, lo que teníamos es distintos algoritmos, en particular el algoritmo syscanlook, que después lo vamos a repasar, porque cuando hagamos recuperación vamos a repasar sobre esto, ¿no? Y por lo tanto precisamos algún tipo de planificación de las lecturas organizadas por cilindro y por orden del sector. O sea, tenemos que tratar de, cuando el cabezal está en una cierta posición, aprovechar a hacer todas las lecturas y las escrituras que se precisan para ese cilindro, ¿no? Entonces tenemos que organizar lecturas y escrituras por cilindro. Y a medida que el cabezal se va moviendo, vamos haciendo todas las operaciones que corresponden a ese cilindro y las vamos organizando así. ¿Tá? Y bueno, es el algoritmo syscanlook, que es un algoritmo para lectura de discos, es lo que busca es eso. Esos son los discos rígidos. Ahora vamos con los discos SSD. Bueno, ¿de qué va la memoria flash? Ya tenemos la hora, ¿no? Ya estamos casi en la hora. Lo que podemos hacer es un corte y ahora después vamos a ver el tema de la memoria flash. Las memorias flash, los discos SSD, no son tan mágicos como piensan. Son, por supuesto, muchísimo mejor, más rápidos, un montón de cosas que son mucho mejores que los discos mecánicos. Pero no les faltan situaciones en las cuales los podemos sobrecargar y en algunas situaciones pueden llegar a tener un desempeño peor que los discos mecánicos. Entonces lo vamos a ver un poco cómo es la estructura de esto rápidamente y vamos a ver un poco la estructura de un disco SSD internamente, los niveles de paralelismo que tiene, la jerarquía física de la construcción y algunas restricciones técnicas dadas por la tecnología con la que se fabrican, ¿no? Y eso causa que para que funcionen tiene que tener un procesador interno que está haciendo garbage collection y que puede saturarse de trabajo en algunas condiciones. Entonces hacemos un corte de unos 5 minutos y volvemos sobre estos. ¿Está? ¿Ok? Otra cosa, párenme si tienen preguntas, consultas, si quieren que aclare alguna cosa, por favor, me interrumpan. ¿Ok? Hacemos un corte de 5 minutos.
Bueno, estamos de vuelta. Bueno, anda por allí, más o menos. Sí. Seguimos con este tema. Bueno. El tema con los materiales eléctricos, o sea, con el comportamiento electrónico de las sustancias, es que según son los orbitales de los materiales, cuánta energía precisamos para hacer que los electrones salten desde un átomo a otro. Los elementos tienen estructuras atómicas que son variadas y en función de las estructuras atómicas tenemos un conjunto de orbitales, ¿no? Que están disponibles dependiendo de la masa atómica, la cantidad de protones, entonces la cantidad de electrones que puede soportar cada elemento. Y en función de los distintos tipos de orbitales, el tema es cuántos electrones tenemos en ese nivel, en el último nivel, el nivel de mayor energía. Y eso nos va a decir si podemos, con poco esfuerzo, o más esfuerzo, o sea, con diferencia potencial, voltaje, básicamente, podemos hacer que salten esos electrones. Y entonces tenemos, esa diferencia potencial va a variar dependiendo de los materiales. Y a veces con aleaciones y otras cosas podemos diseñar materiales con propiedades diferentes, ¿no? Por ejemplo, en electrónica se utilizan materiales basados en silicio tienen impurezas de otros materiales, ¿no? Selenio, germanio, de otras cosas, ¿no? Y entonces las propiedades electrónicas de esas aleaciones cambian. Y podemos lograr cosas particulares. En este caso, lo que tenemos es una juntura tipo FET, NPN, ¿no? Tipo transistor efecto de campo, una cosa así. Y el material P acá, lo que hacemos es un material que bajo ciertas circunstancias le podemos robar electrones, ¿no? Entonces, digamos, cuando está en estado normal, neutro, tiene todos los electrones que precisa acá. Entonces, esto es cobre, es una línea de cobre o algún otro material con alta conductividad que llega al material N, ¿no? Y los electrones pueden fluir acá entre el material N y P, si es adecuado, ¿no? Y fluir por este lado. Entonces hay conductividad en algunos casos, y en otros casos este World Line Control Gate sería como un cable que está perpendicular a la pantalla, ¿no? Y la idea es que si yo le doy un voltaje positivo, eso va a atraer a los electrones que tienen carga negativa. Entonces los electrones van a tratar de saltar hacia acá, ¿no? Porque hay una diferencia potencial. Pero en realidad el material blanco es un material aislante y que solo deja saltar hasta cierta diferencia potencial y no más allá, ¿no? Entonces lo que va a suceder en esto, se calcula todo un material para que los electrones de acá de la zona P salten hasta la parte del float gate y queden capturados acá. Acá va a quedar capturada una carga eléctrica, ¿no? Sin llegar a esta línea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La zona esta P, los átomos de la zona esta P quedan sin la cantidad suficiente de electrones en los niveles más externos, y entonces no conducen más. Entonces ahora, esto es otro valor.
Entonces, cuando conduce, podemos decir que es un 0 o un 1, no sé, arbitrariamente. Y cuando no conduce, decimos que es el otro valor. Y entonces podemos guardar un bit de información, por lo menos un bit de información. En realidad vamos a ver que para las memorias más baratas, lo que hacen es, como yo puedo controlar cuántos electrones saco de acá, yo puedo no sacar ninguno, que esté todo lleno, sacar unos pocos, y entonces tener un nivel, o 2 niveles, o 3 niveles, hasta que corto todo, y entonces tengo varios niveles. Entonces, puedo tener varios niveles y hacer corresponder esos niveles con distintas cantidades de bits. Entonces, yo podría, en esta unidad, guardar de repente hasta 3 bits de información. Es más riesgoso, es más lento, preciso más precisión, pero me hace un chip más barato, porque donde antes podía guardar un bit, ahora puedo guardar 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los SLC, que sería un bit por celda, tiene un tiempo de lectura de 25 microsegundos. Esto es muy rápido. Vean que las escrituras son mucho más lentas, ¿no? A ver si subimos todo para que no. Las escrituras son mucho más lentas y el borrado es mucho más lenta. ¿Por qué el borrado es mucho más lento? O sea, esto yo tengo normalmente cuando lo enciendo está todo descargado, ¿no? Y entonces si yo le saco los electrones, en realidad los electrones se pueden guardar aunque no haya energía. Se guardan los electrones y quedan, ¿no? Pero si yo quiero volver a traer los electrones de acá a acá, el problema que tengo es que esto fue fabricado así, ¿no? A ver si lo podemos acomodar de una forma que no moleste el otro. Esto se hace una superficie de un material y arriba, por deposición, por algunos mecanismos físicos y de ingeniería, se van apoyando el resto. Pero abajo tiene todo el material este P, que es todo el mismo. Si yo quiero borrar los datos, lo que tengo que hacer es invertir la polaridad. Pero la única forma es poner un positivo en el material P, ¿no? Para hacer que los electrones que están en el floodgate vuelvan a saltar al material P. Pero este material P es el mismo para esta compuerta, este bit, y para el bit que está al lado y el bit que está al lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo borro, tengo que borrar muchos bits al mismo tiempo. Toda una zona de bits, todo un chip de bits, ¿no? Todo este chip tiene que ser todo uno solo, para todo un conjunto. Entonces los borro a todos de una sola vez. Y después yo solo puedo cambiar un cambio de estado, de 0 a 1, pero no puedo volver a ponerlo de 1 a 0. Para volverlo de 1 a 0 tengo que borrar a todo el bloque. Esta es una limitación que va a causar algunos problemas, ¿no? ¿Hasta acá me entienden? ¿Se entiende esto? Que es un problema de tecnología, de fabricación. ¿Me siguen con esto? ¿Se entiende que yo, Sí, sí. o sea, por ejemplo, de 0 lo puedo llevar a 1, 1 a 1. Lo puedo programar un bit solo, ¿no? Pero de 1 volverlo a 0, tengo que hacerlo para todo un bloque de datos, o sea, porque tengo que cambiar la polaridad de este material. Bueno, entonces, eso quiere decir que el borrado es más lento, ¿no? Y cuantos más niveles de conductividad selecciono, o sea, acá por ejemplo tiene 3 bits por celda. En realidad 3 bits por celda significa que yo tengo 8 niveles, voy a tener 8 niveles de conductividad. O sea, o 0 electrones, o 1 octavo, o 2 octavos, o 3 octavos, o 4 octavos, o 8 octavos. ¿Está? Entonces, en realidad, 0, 1 séptimo, 2 séptimos o 7 séptimos. ¿No? Ahí tengo los 8 niveles. En este caso voy a tener 4 niveles, o 0, o 1 tercio, o 2 tercios, o 3 tercios en temas de continuidad o niveles de electrones, o como lo quieran llamar. Y según el nivel, entonces yo tengo una electrónica que me va a decir
para este nivel son el bit 1,0, para este nivel es el bit 0,1, etc. ¿Ah? Vean que es medio truculento esto. Para este es más fácil, porque es o todo cargado o todo descargado. Pero estos otros son niveles intermedios que tenemos que manejar. ¿Qué es lo que sucede? Y bueno, este chip tiene, por el mismo precio que este, tiene 3 veces más capacidad, ¿no? Pero es más lento. Estas estadísticas son viejas, o sea, los modernos deben estar más rápido que esto todavía. Vean que un disco rígido es entre, no sé, cientos de veces más lento que una memoria, ¿no? Y bueno, la memoria RAM muchísimo más rápido y los cachés internos del procesador son aún muchísimo más rápidos, ¿no? Pero comparado con el disco, estos accesos son 100 a casi 1000 veces más rápido, ¿no? Por ejemplo, en estos casos. Bueno, una ventaja que tiene el disco SSD es que vamos a ver cómo es la organización de la memoria. Primero vamos a ver, esto lo tengo que cambiar porque esto lo tenía hecho de una estructura y voy a tener que cambiar la presentación. La idea es que mi memoria está organizada en una jerarquía de estructuras físicas, ¿no? Todo esto está dado por limitaciones de la tecnología y limitaciones físicas de la electrónica, ni cómo organizar, porque además yo tengo estas cosas, pero lo que no se muestra acá es todos los canales de comunicación que tiene que haber entre medio para poder intercambiar datos entre todos esos bloques. Entonces la idea es que yo, adentro de un disco SSD o un pendrive nomás, voy a tener chips, puedo tener un chip o dos chips o muchas veces cantidades binarias de chip. 2, 4, 8 chips, ¿no? Cada chip a su vez tiene planos. Tiene un plano 0, un plano 1, pero podrían tener más. Y cada plano tiene a su vez un bloque, ¿no? Y ese bloque adentro tiene páginas. Estas páginas son los bloques de disco. Los bloques de disco que nosotros vamos a hablar, en realidad son las páginas estas chiquitas que están acá, ¿no? Y esto es toda una estructura que está dada por restricciones físicas, electromecánicas, electrónicas, que están organizados. ¿Cuáles son las diferencias de un dispositivo a otro? Bueno, que yo puedo tener más canales en paralelo para trabajar en forma más rápida. También los mecanismos de interconexión entre los distintos bloques de los planos. En fin, la cantidad de chips y la capacidad. Pero acá lo que nos va a importar principalmente es el bloque. Porque el bloque es lo que yo puedo borrar todo junto. Lo que yo borro, si yo tengo que borrar todo un bloque, ¿no? Y ese bloque tiene un conjunto de páginas, que son ahora los bloques de datos de disco, los mismos clusters que nosotros estábamos buscando en el disco, ¿no? Ese es un tema. Estos bloques nosotros los guardamos en estos bancos, ¿no? Este es un disco SSD, ¿no? Un disco SSD que tiene una interfase que hace que esta memoria, que trabaja muy diferente al disco mecánico, se comporte como un disco mecánico desde el punto de vista del enchufe. Yo lo enchufo en la computadora y me simula un disco mecánico, aunque no tiene los tiempos internos que tiene el disco mecánico. ¿Qué es lo que tiene acá? Lo que tiene un buffer de RAM. O sea, cuando yo le mando a escribir, lo que hace es escribe rápidamente a una memoria RAM. Esta memoria RAM es volátil. En realidad lo que tiene es un pequeño condensador, un supercondensador para guardar energía durante un periodo cortito de tiempo, de forma que un pequeño procesador, administrador de buffer y controlador, tenga capacidad de tomar todo lo que está acá y guardarlo en algún lado del disco antes de que se le acabe la batería.
Miren el riesgo de eso. Y después tiene un controlador de flash que nos permite acceder a los datos. ¿Tá? Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Cada banco de estos, ¿no?, tiene un bloque de estos. Y el bloque tiene páginas adentro. Y bueno, vamos a ver los temas básicos, ¿no? O sea, el SSD no realiza una operación de búsqueda física, pero sufren de varios factores de sobrecarga, que ya vamos a ver. El más básico es la latencia, o sea, yo le pido un dato y bueno, precisa hacer todo un procesamiento hasta encontrar el dato donde está en el bloque de memoria y devolverlo, ¿no? Con lo cual tiene algunos tiempos que están marcados acá. Y velocidades máximas de transferencia. Normalmente pueden soportar también unas 10.000 lecturas aleatorias de 4 kilobytes por segundo y soporta un rendimiento de 400 megabytes por segundo en lecturas secuenciales. Acá hay limitaciones que están dadas por el PCIe, ¿no? la conectividad que tienen. Vean que ahora están también las memorias tipo M2, las M2 que se ponen, por ejemplo, en los notebooks, en los servidores, y que tienen una interfase de tipo PCI especial, con lo cual se logra velocidades más altas todavía que la velocidad SATA. ¿No? Bueno, esto ya lo vimos. Y decimos, los bloques contienen páginas, ¿no? El disco tiene un buffer de RAM con backup de energía y las lecturas y escrituras son por página. Yo puedo leer una página y puedo escribir una página. ¿Qué es lo que sucede? Cuando leo una página no es problema, simplemente leo una página y me da el estado de los bits de esa página. Cuando escribo una página, yo solamente puedo escribir a páginas que estén libres, que estén borradas, que sean todas ceros, ¿no? Porque si yo tengo un 1 en algún lado, no lo puedo volver a 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mi sistema empieza a usar los bloques libres y cuando una página ya la usó porque la escribió, supongamos que yo tengo en un sector que modificar una variable. Entonces, esa variable está en una página de la memoria caché, de la memoria, perdón, del SSD. Entonces, lee esa página y no la pasa, y cuando la volvemos a escribir no la puede escribir en el mismo lugar porque cambió. Entonces va a usar una página que esté libre y va a escribir al lado. Y esta otra que usamos antes la marca como stale, como sucia, ¿no? En realidad no la podemos volver a usar más. No la podemos usar más hasta que la borremos. Pero el otro bloque está al lado y no podemos borrar el bloque. Entonces lo que tiene que hacer es, a medida que empieza a quedarse sin espacio, ¿no?, el controlador interno de la memoria tiene que buscar cuáles son los bloques que no están stales y llevarlos a otros bloques en otro lado de la memoria para poder tener todo un bloque libre, todo lleno stale, y de esa forma poder borrarlo para poder volver a escribir en ese sector. ¿Esto qué significa? Que primero que yo tengo que tener algo de garbage collection adentro de la memoria flash o de la memoria SSD, o sea, un procesador que está constantemente mirando los bloques que están usados y tratar de liberar, perdón, las páginas que están usadas, tratar de liberar un bloque copiando los datos de ese lugar y llevándolos a otro para que todo ese bloque esté usado y poder borrarlo y tener espacio libre, ¿no? Porque si no empiezan a quedar ocupado cosas que no puedo escribir, pero que en realidad tampoco están usadas. ¿Me siguen el razonamiento, el problema que tenemos acá? Mucho silencio. Se fueron y me dejaron solo. No, seguimos acá, seguimos acá. Siguen acá. Estamos. Bien. Pero ¿entienden cuál es el problema? Es un problema electrónico. O sea, yo solo puedo escribir unos, por ejemplo. No puedo escribir ceros. O sea, el bloque de datos, la página está toda llena de ceros. Y cuando escribo solamente puedo cambiar los ceros a unos. Y nada más, pero no puedo cambiar los unos a ceros. Entonces, cada vez que escribo una página, queda con ese dato. Si yo tengo que cambiarle algunos bits, en realidad lo que uso es otra página. Y esta la marco como sucia, como que está para descartar.
Y así lo voy haciendo, pero en algún momento se me acaba el espacio de memoria. Entonces yo tengo que tener bloques, todos sucios, sin datos, para poder borrarlo. Los datos, en algún momento, el controlador tiene que agarrar los datos de un bloque y llevarlos a otro, o sea, los copia, o sea, los cambia de lugar, los copia de un bloque a otro, para poder hacer lugar y hacer que el bloque lo podamos borrar, porque nosotros podemos poner a cero todo el bloque. ¿Se entiende? ¿Me entienden? ¿Me siguen el problema? Sí. No son muy convincentes. ¿Sí? ¿Están seguros que todos se entienden? ¿Sí? Sí, sí, se descartan y se borran después. Está. Entonces, el problema es que yo tengo un procesador adentro de mi chip, ¿no? Que está haciendo garbage collection, ¿no? Y tiene que escribir de partes del disco a otras partes del disco, ¿no? Para liberar los bloques y así poder borrarlos, ¿no? Todo esto tiene su costo, ¿no? El garbage collection es un proceso que corre internamente en el controlador de disco, debe intercalar sus operaciones con las lecturas y escritura del disco y debe borrar bloques, que es lento. Hay otro efecto que es leer muchas veces una página puede afectar los datos de las páginas cercanas, lo que se llama read disturb, porque hay un efecto electrostático ahí. Por lo que es necesario de tanto en tanto leer un bloque y reescribirlo en otro lado, ¿no? O sea, tanto en tanto tengo que agarrar todo el bloque, lo leo y lo escribo en otro lado, en especial uno que se accede a mucho. Y además se separan lo que llaman datos fríos, o sea, lo que no se acceden hace tiempo de los datos calientes. Se ponen en zonas diferentes del disco. ¿Tá? Y para borrar conviene esperar y borrar grandes cantidades de bloques de una sola pasada. Esto exige disponer de más espacio sobrante. ¿Tá? O sea, hay un montón de aspectos físicos que el disco tiene que manejar adentro, físicos electrónicos que tiene que manejar adentro del disco. Y lo que nos muestra también es que los datos no tenemos ni idea dónde los guarda. El sistema tiene que darnos una ilusión. ¿Dónde hablo de eso? Acá, lo que se llama el Logical Block Address. O sea, nos da la ilusión de que estamos trabajando con un disco físico donde el sector y el dato está en un bloque físico que tiene un cilindro, cabezas, y toda esa ilusión como si tuviera efectivamente ese tipo de cosas. Pero en realidad tengo un Flash Translation Layer que tiene que tener todo un sistema para poder identificar el bloque que uno cree que está escribiendo en un cierto sector, dónde está realmente en la memoria flash, que puede estar en cualquier lado, ¿no? E incluso cambiar dinámicamente en el tiempo a medida que el procesador interno está reorganizando la información dentro de la memoria flash. Este tipo de Flash Translation Layer tiene varios algoritmos y tienen distintos tipos de niveles de eficiencia. Incluso en algunas memorias antiguas, en algunos discos antiguos, pasaba que algunos algoritmos de esos fallaban de vez en cuando, con lo cual perdíamos los datos cuando saturábamos los discos. Los poníamos a hacer demasiado trabajo, el procesador interno no tenía capacidad y de vez en cuando se perdían datos adentro del disco. ¿No? Ahora ya no, ya ha mejorado mucho la técnica, no creo que vuelva a pasar, pero nunca digan nunca. ¿No? Entonces precisamos el garbage collection y precisamos tener todo este tipo de cosas. Entonces hay un procesador que se encarga de redistribuir la información adentro del disco para tratar de minimizar los problemas electrónicos, electrostáticos que tenemos adentro de la memoria, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? Que a medida que se usa el disco en alto desempeño, con muchas lecturas y escrituras aleatorias, especialmente las escrituras. Las lecturas afectan también, pero las escrituras son lo que más afectan, porque las escrituras obligan a estar constantemente reescribiendo y liberando bloques, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por supuesto, siempre depende, es como todo, es por plata. Si yo compro un disco barato, mi disco barato seguramente tenga
poca redundancia, pocos canales paralelos, poca capacidad de procesador, poco buffer de RAM, ¿no? Y entonces precise más tiempo para reorganizar las cosas, ¿no? Un disco mucho más caro va a tener mucho más capacidad de procesador, mucho más RAM, mucho más canales paralelos de trabajo y por lo tanto va a mejorar mucho su desempeño. Igual en algún momento puede saturarse, pero el punto de saturación va a ser con una carga mucho más alta. El tema es que a medida que se usa el disco de desempeño con lecturas y escrituras aleatorias, el sistema de Garbage Collection puede verse saturado. Las celdas tienen una cantidad de lecturas y escrituras y precisamos una estrategia de word leveling. También, eso, al leer y escribir, las celdas se van gastando, digamos, su capacidad de transferir los electrones se va perdiendo, el material se va, digamos que ionizando, se va modificando y si se usa mucho siempre el mismo lugar, lo que tiene es una tendencia a que ese lugar, los bits que se guardan en esa zona van a perder la capacidad de guardar información, ¿no? Entonces, para tener un buen desempeño, muchas veces los discos lo que tienen es over-provisioning, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, veo dos fabricantes y entonces un fabricante me ofrece un disco de 400 GB, por ejemplo, y otro me ofrece uno de 490 GB. Y hasta capaz que el de 490 GB es más barato que el de 400 GB. ¿Y por qué es más barato? El que tiene más capacidad. En realidad los dos probablemente usan el mismo chip a bajo nivel y los dos son discos de 512 GB, ¿no? De medio tera. Lo que pasa es que el más barato me esconde un poco de memoria, poca, ahí en ese caso serían de 490, me está escondiendo unos 20 GB, para over-provisioning. Esto es para reservar espacio para que el procesador tenga lugar para hacer todas las tareas estas de copiar los datos y de liberar los bloques para poder borrar. Entonces, hay una parte del chip que nos la esconden para que el procesador tenga suficiente espacio para hacerlo, ¿no? Entonces, es probable que el fabricante que me vende más barato me tenga un procesador más chico, un buffer más chico y a su vez hace un overprovisioning más chico. Que si yo uso mi disco principalmente para lecturas, porque lo voy a usar en un dispositivo portátil, lo pongo ahí, guardo mis datos y es principalmente para leer, no hay problema, bárbaro. Pero si yo voy a ponerlo, ese disco, en una máquina gamer, por ejemplo, donde voy a estar usando el disco constantemente, ¿no? Es muy probable que ese disco se sature, comparado con el otro, que es el mismo chipset, pero tiene otro procesador interno, tiene otro nivel de provisioning, tiene un provisioning más grande, por eso la capacidad útil que me dan es más chica, ¿no? Y que va a tener mucho mejor desempeño y que se va a saturar mucho menos. Pueden ver estos artículos que están acá abajo. De ahí saqué las gráficas estas donde muestran el desempeño de algunos discos. Algunos de estos ya son modelos un poco viejos, ¿no? Pero muestran cómo a partir de cierto momento el desempeño empieza a bajar, bajar. Y en algunos casos los discos magnéticos, mecánicos, trabajan mejor que los discos SSD bajo estos niveles de carga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De vuelta, también para hacer este tipo de cosas, también precisamos una estrategia para planificar las escrituras, ¿no? Sabiendo este tipo de cosas, los manejadores de discos SSD van a usar ciertos tipos de estrategias. Por ejemplo, van a tratar de que las escrituras, por ejemplo, mantener más en el caché las escrituras, guardarlas el caché lo más posible, tratar de que solo se manden todas las escrituras cuando ya está bastante convencido que la estructura es física, entonces mandamos todo el grupo de escritura de una sola vez, ¿no? Hay un montón de estrategias para tratar de que este problema de saturación de los procesadores internos de los discos no se saturen, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tanto en discos mecánicos como en discos SD vamos a tener unas estrategias de cómo escribimos y cuándo escribimos, que no siempre se va a escribir en el momento que nosotros queremos,
sino que va a quedar en el buffer en algún momento y cuando sea conveniente para el dispositivo, ese buffer va a escribir al disco SSD o al disco mecánico. ¿Me siguen con el problema? Sí. Sí, Otro tema chiquito acá es que el disco SSD no sabe cuando un bloque está libre, ¿no? Vean que yo, ¿dónde están los bloques? Ya no lo sé. Porque el disco SSD está constantemente reutilizando los bloques. Que no es lo que pasa con los discos magnéticos. Los discos magnéticos, por ejemplo, yo puedo recuperar bloques que estaban borrados y quizá podría recuperar archivos que fueron borrados. En los discos SSD puede ser más difícil hacerlo, ¿no? Porque yo en un momento le digo, el sistema operativo le tiene que dar una operación trim y decirle, mira, estos bloques ya están, o sea, están borrados. O sea, yo no los reutilicé, pero podés confiar, podés usarlos que borrarlos porque ya está, ¿no? Es para marcarlos como borrables, ¿no? Entonces el procesador interno quizás los reutilice y entonces se pierde esa información. O sea, es una cosa que tienen los discos SSD que no precisan los discos mecánicos. La estructura ya lo vimos. Y bueno, entonces es importante el paralelismo a nivel de canal, paralelismo a nivel de paquete, paralelismo a nivel de chip, paralelismo a nivel de plano. Lo que yo les digo es que cuando vayan a comprar un disco SSD, bájense el manual. Pidan bien cuál es el modelo de disco que les están ofreciendo. Bájense el manual, comparen las características del disco, ¿no? Para no tener sorpresas. O sea, si van a buscar para un disco portátil, cualquiera va bien, ¿no? Pero si van a poner una máquina, busquen buenas características en las memorias SSD que vayan a comprar, ¿no? Para que no se queden con lo más barato, que no siempre es lo mejor. Guarda, tampoco lo más caro. Hay veces que son discos que son caros y realmente tienen características similares que discos más baratos. Bueno, estas cosas más o menos hablamos. Tiempo de acceso, acá comparamos tiempo de accesos y esas cosas, ¿no? Como nosotros habíamos dicho, generamos toda esta ilusión de que mi disco es como una cinta, pero como está organizado en cilindros, lo que vamos a hacer es, en general, cuando armamos las particiones y los objetos adentro del disco, los vamos a organizar por pistas. Normalmente la primer pista se guarda para información especial del sistema operativo. Y, por ejemplo, en la tabla de partición, el sistema UEFI y todo eso. A veces en los sistemas viejos también algunos drivers especiales para discos se guardaban también en esta sección. Entonces, normalmente la primer pista del disco quedaba disponible. También muchos virus aprovechaban este espacio libre para ponerse ahí en las épocas de DOS y de los primeros Windows, ¿tá? Y luego lo que hacíamos es definíamos las particiones. Normalmente la partición definíamos en función, si se ven los esquemas de partición viejos, ¿no? Se definía desde el número de sector hasta el número de sector. O sea que estábamos manejando el disco como si fuera una cinta. Y decíamos, desde tal sector hasta tal sector, o desde tal sector y tantos sectores después de allí, son una partición, ¿no? Este tipo de cosas en general no se hace, ¿no? Las particiones se hacen por cilindros completos, ¿no? La mayor parte de los particionadores no van a protestar, pero si uno quiere a mano puede hacer este tipo de cosas. Puede hacer que una partición empiece en un punto medio de alguna pista o de algún cilindro, ¿no? Pero los discos normales, los particionadores nos van a protestar y nos van a decir que esto no es eficiente y que no se recomienda. Adentro de cada partición vamos a hacer un sistema de archivos, algún mecanismo para guardar, para saber dónde están nuestros archivos, ¿no? Este caso es un FAT muy sencillo, un FAT de 16 bits, ¿no? Entonces tiene un directorio raíz que tiene el nombre del archivo, tiene los atributos y el tamaño. Y en qué clúster empieza, ¿no? O sea, los clústeres o los bloques están numerados
en estos esquemas. Empezaban en el 2. Este es un esquema antiguo ya. Se usa todavía en algunos pendrive y esas cosas, ¿no? Entonces la idea, por ejemplo, acá cada bloque es de 512. Esto sería un disquete, ¿no? Y esta carta tiene 600 bytes. Entonces no entra en un solo bloque. Entonces dice que empieza en el clúster 2. Y vamos acá y el clúster 2 continúa en el clúster 3. Y el clúster 3 acá termina. Y 600 bytes quiere decir que 512 bytes están acá y el resto están acá. Y este espacio que está acá es lo que llamábamos slack space, o sea, espacio desperdiciado. Simplemente tiene basura ahí, ¿no? Nosotros sabemos que mi archivo empieza acá y termina acá, ¿no? Y de la misma forma pasa con otros. Por ejemplo, el documento mi doc tiene 1200 bytes, empieza en el clúster 7. Voy al clúster 7 y me dice, ok, empieza en el clúster 7, acá, y después de acá continúa en el clúster 4. Este es el otro, ¿no? Entonces voy hasta el clúster 4 y del clúster 4 continúa el clúster 5. Y en el clúster 5 ahí termina. Entonces, mi documento, este archivo mi documento, empieza acá. Estos son los primeros 512 bytes. Acá están los segundos 512 bytes hasta los 1024. Y después los que restan de 1025 hasta, perdón, de 1024 hasta 1200 están acá. Y este es un espacio que me queda libre, ¿tá? Este es un esquema muy sencillo. Hoy los sistemas operativos tienen cosas más sofisticadas. En vez de tener este tipo de estructuras, tienen un conjunto de árboles y unos directorios con múltiples punteros que van a ver o ya vieron en arquitectura, ¿no? Y en sistemas operativos. Pero la idea es justamente que yo tengo toda una estructura que también se guarda en el file system, ¿no? Y que me resta espacio útil para los archivos. Y además que yo tengo una unidad mínima de asignación que es el bloque o el clúster, ¿tá? Como mínimo yo puedo acceder a cada dispositivo. Yo puedo guardar algo, pero como mínimo ocupa un clúster. Y después va a ocupar cantidades enteras de clústeres. Si acá pasa un byte solo, precisa guardar un clúster para el byte extra que necesita para guardar. O sea, si un archivo tuviera, en este caso, 513 bytes, son 512 entras acá y un byte va a ocupar todo el clúster. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Y bueno, y seguimos con las mismas cosas de... ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, sí, te seguimos. Ah. Y seguimos con lo mismo de la tradición, ¿no? O sea, los archivos tienen la misma tradición de las unidades cinta. La idea es que un archivo también es una abstracción de una unidad de cinta, ¿no? En realidad, yo tengo una unidad de lectura-escritura o múltiplos, ¿no? Que voy a escribir. El mínimo es un byte, pero podría definir que hay una estructura de un tamaño fijo que voy a escribir, ¿no? Y tengo un cursor que puedo recorrer en el archivo. El archivo tiene un comienzo y tiene un fin, ¿no? No sé si lo puedo acomodar esto un poco. Que lo subimos todo para arriba, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces yo tengo un archivo que tiene un comienzo y tiene un fin. Y tengo un cursor que lo puedo correr para adelante. Puedo mover el cursor hacia el principio, hacia el final, ¿no? Y en ese cursor, en esa posición de ese cursor es donde yo leo o escribo. Y leo o escribo los bytes que están inmediatamente a continuación. También puedo llevar el cursor a una posición y truncar en esa posición y cortar y liberar todo este espacio para que mi archivo ahora tenga este tamaño, ¿tá? Todas estas operaciones se traducen a acciones en el file system y estas a su vez operaciones de disco. Esto acumula costos en tiempo necesario para acceder a una unidad de lectura-escritura del archivo, ¿no? O sea, tiene sus costos porque hay que manejar
estructuras como estas o más elaboradas para encontrar cada uno de los pedazos del archivo y poder seguirlo y escribir en cada lugar, ¿no? Y calcular, ¿no? Digamos, este dato, dónde está dentro de esta estructura que a su vez está particionada en varios lugares dentro del disco, ¿no? Vean que todo esto es bastante elaborado. Acá hice un programita que es un ejemplo, ¿no? Este programita está hecho en Free Pascal. Porque a mí me gusta Pascal para programar cosas personales. Tiene un ambiente, por ejemplo, hay un ambiente gráfico muy sofisticado, es Lazarus y además lo bueno que tiene es que este mismo programa lo compilan en cualquier ambiente y funciona, ¿no? O sea, en Windows se bajan el compilador Free Pascal para Windows, en Linux se instalan el Free Pascal para Linux, en Mac se bajan el Free Pascal para Mac y simplemente compilan este programa y les va a funcionar en todos lados, ¿no? Hay para OS 2, por ejemplo, sistemas operativos que ya están fuera de OS, también tiene su compilador, y va a andar también. Bueno, este programa que hace, acá empieza el programa, declara un registro que tiene nombre, apellido, un identificador, cédula, y un salario, que es un punto flotante. Estos otros son del tipo string de 10 bytes, solo 10 bytes, para cada nombre, apellido y el identificador. Y tengo un procedimiento, esto está hecho para compilar en línea de comando y ejecutarse en línea de comando. Tengo un procedimiento que pide los datos, pide el nombre, el apellido, la cédula, el salario, y los mete en un registro, ¿no? Los devuelve en un registro. Entonces, declaramos un array de 10 personas, 10 registros, y un registro temporal. Este array está porque lo estoy guardando en el registro, pero es innecesario. Y declaramos un archivo, ¿no? Es un archivo de tipo de registro. O sea, lo que estamos diciendo es este archivo lo que va a guardar son registros de este tamaño, con estos datos, ¿no? O sea, estamos declarando un archivo de registros de este tamaño. En los hechos es una tabla con estos atributos. Y aquí asigno el archivo, que se va a llamar personrec.dat, ¿no? Y lo reescribo. Eso quiere decir que llevo el cursor al principio y trunco, con lo cual lo que había antes lo borré, ¿tá? Y 10 veces le voy a preguntar al operador con este procedimiento los nombres, apellidos, cédula y salario de las personas y los pongo en el registro, en el array en la posición I. Y además, esa posición, ese registro que acabo de leer, lo escribo en este archivo, el personRecFile. Vean que acá lo escribo en personRecFile, ¿tá? O sea, voy a escribir uno a uno todos los registros, ¿no? Este programa lo que hace es eso. Me pide 10 veces datos de personas y los va escribiendo en forma consecutiva en un archivo, en registros consecutivos, ¿tá? Después cierra el archivo y agradece por ingresar los datos fueron guardados en el archivo, ¿no? Vean que este programa no tiene control de errores ni nada, habría que tener un try, except, cosas de esas, pero no tiene nada. Ese simplemente vamos a mostrar. Y después dice, elija un registro a mostrar, del 1 al 10. O sea, tenemos 10 registros. Lo que va a hacer ahora va a ir a buscar solo ese registro, el registro número del que nosotros le demos. Y acá lee el número I. Nosotros nuestros registros los llamamos del 1 al 10, pero internamente son del 0 al 9. Entonces, lo que hace es lo convierte. Este reset lleva el cursor al principio y el seek va a llevar el cursor a la posición I-1, porque el primer registro en realidad no es el 1, sino que es el 0. Y si nosotros vamos a pedir el registro 7, en realidad tenemos que ir al 6, ¿no? Y entonces lleva el cursor a la posición 6, al registro 6, y lee ese registro en personRec, otro registro que pusimos ahí, una variable que pusimos con la estructura. Y cierra el archivo, con eso cerramos el archivo. Y entonces agarra y me muestra, el que vos me pediste es este, y me da el nombre, apellido y cédula del registro 7, por ejemplo, que encontró en el archivo. Esta es la idea de lo que funciona en un sistema base de datos. O sea, cuando nosotros buscamos en una tabla, ¿qué es? La tabla es un archivo en el file system que tiene registros de un tamaño determinado y nosotros podemos ir a buscar un registro en particular. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá lo que está haciendo?
Quien quiera repetir esto puede bajarse un compilador. El programa está acá. Este es un juego de datos que lo pueden analizar, el archivo generado, y lo pueden compilar y lo ejecutan ustedes y prueban a ver qué tal funciona, ¿no? Es fácil, si lo quieren probar. Entonces acá hay el juego de datos es este, ¿no? Ponemos 10 personas, ¿no? La 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y después que ponemos 10, acá le pedimos ahora elija el número 7. Y nos va a dar el número 7, que es José López. Este que está acá con cédula 1470 y salario 1470. ¿Está? La estructura interna de nuestra tabla de datos, cuando analizamos los bytes que hay adentro, vemos que los datos se guardan en forma consecutiva, ¿no? O sea, el primero, el nombre, el apellido, y después el identificador, la cédula, ¿no? Y después acá hay un número binario que representa el punto flotante, que está en binario, ¿no? Y después Juan Rodríguez con 4321, ¿no? O sea, esos datos que nosotros pusimos acá, John Smith y Juan Rodríguez, se guardan físicamente en la tabla como texto y números binarios, ¿no? Y en forma consecutiva. Y cada tupla tiene un tamaño fijo, todos tienen el mismo tamaño, ¿sí? Esa es la estructura interna de una tabla de datos, por ejemplo. ¿Hasta acá todo bien? ¿Me siguen el ejemplo y eso? Sí, sí. Otras operaciones que me permite el sistema operativo son, por ejemplo, bloqueos exclusivos, ¿no? No lo usé en ese programa, pero en FreePascal usaría esto. Eso en realidad es una llamada al sistema operativo. Y le estoy diciendo, por ejemplo, que bloquee una región, ¿no? Que vaya hasta el sector 6, ¿no? Acá se lo tengo que dar en bytes, ¿no? Le digo, anda a buscar el registro 7, que en realidad es el registro 6, multiplicado por el tamaño del registro, esto me da el tamaño de la estructura, y por ese tamaño, o sea, por el tamaño de un registro, ese registro, acá, es el registro número 6, bloqueamelo con readlock, ¿no? O sea que no... lo pueden leer, pero no pueden escribir, ¿sí? ¿Tá? Yo dejo que otros lean, pero no pueden escribir sobre ese sector. ¿Tá? Si tuviera un error porque ya tiene un bloqueo, me va a devolver, no, mirá, hay un error imposible bloquear para lectura por tal cosa. ¿Sí? Entonces el sistema operativo me permite bloquear espacios de mi archivo. Ya el sistema operativo tiene ese tipo de funciones. Las funcionalidades estas pueden variar de sistema operativo en sistema operativo. Este bloqueo, por ejemplo, va a variar qué tipos de bloqueo puedo hacer. Son diferentes en Windows que en Linux que en Mac. Con esto que tratamos de ver es todo lo básico que ofrece un sistema operativo, arriba de lo cual vamos a construir nuestros sistemas de base de datos. ¿No? Las funcionalidades que tienen, qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer. ¿No? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué vamos a hacer la clase que viene? Pues ya nos queda más tiempo. Primero vamos a ver los archivos por bloques, o sea, cómo se manejan los bloques y cómo guardamos la información adentro de... cómo hacemos una tabla. Porque esto que hicimos acá, de nuestro ejemplo, en realidad tiene unas ineficiencias. Es que no estamos considerando los bloques. O sea, hicimos este programa, ¿no? Que hace estas operaciones, registra los datos, ¿no? Esto ya lo vimos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Mis bloques de datos, que son la forma eficiente de escribir a disco, en algunos momentos, algunas tuplas de esas, podrían estar parte en un bloque y parte en otro bloque. Y eso es muy ineficiente, ¿no? Porque esas tuplas, cuando yo tengo que escribir o leer, tengo que leer dos bloques,
en vez de uno solo. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer es organizar las tuplas por bloques. Y lo que vamos a hacer es que en vez de escribir por tuplas, como hizo ese programa, nuestros programas tienen que leer un bloque y buscar la tupla dentro de ese bloque, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hacemos contenedores, ¿no?, que solamente tengan tuplas y cuántas tuplas guardan adentro de cada bloque, ¿sí? Lo vamos a hacer con estos mecanismos, ¿no? Y vamos a ver un poco las limitaciones que tiene esto, porque el sistema operativo tiene limitaciones sobre estos archivos, porque estos archivos, como yo tengo esa abstracción de unidades cinta, yo solamente les puedo agregar bloques al final, no puedo agregar bloques entre medio. Y para muchas cosas a veces me conviene tener que los datos estén ordenados por el atributo de indexación, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las limitaciones, cómo lo resolvemos parcialmente, y después a eso le vamos a agregar índices, distintos índices multinivel, que son índices antiguos, y le vamos a agregar árboles B, hash y otros tipos de índices, y vamos a llegar a los índices agrupados, que son muchos de los sistemas operativos modernos, tienen esto que es la tabla metida dentro del índice para mejorar la eficiencia, ¿no? Estas son las cosas que vamos a ver en estas próximas clases. ¿Preguntas, dudas, algo? Quedaron mudos y impactados. Sí. No. A ver, ¿les quedó más o menos claro? ¿Alguna cosa que les quedó? ¿Todos más o menos entendieron de lo que hablamos? ¿Se entendió bien? Quiero que tengan estos conceptos porque arriba de estos conceptos es que vamos a construir todo lo demás. Sí. ¿Sí? Todos convencidos. Bueno, entonces, que tengan feliz fin de semana. Con ustedes tengo el miércoles. No, porque el lunes es feriado. Entonces hay un grupo que no tengo clases. Es feriado Ort. Es feria judía, Yom Kippur. Buenardo. Y tengan eso en cuenta. Bueno, nos vemos entonces. Perfecto, nos vemos. Chao, gracias. Chao. Mándenme para ejercicios y los corrijo y se los mando. Sigan haciendo parciales, prácticos, digo. Dale. Chao, Enrique. Chaucito, hasta luego.